12 horas 20 minutos. Le damos la bienvenida a Verónica Tenaglia, comunera de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya, Comuna 4 y precandidata a diputada nacional de Hacemos por Nuestro País. ¿Cómo te va, Verónica? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, vamos las pibas, recién Vamos haciendo las pibas. mención y resaltando que tenemos una operadora técnica y además de una conductora. Vamos, Y una chicas, candidata. y una precandidata. Muy bien. Precandidata. Y además de Saladillo. Sí, Conozco tus pagos. Yo soy de Junín. Conozco. He ido con la facultad, con la UNLP a hacer trabajos de investigación sobre los feedlots por allá en algún momento. Qué tema que toqué, ¿eh? Qué tema, feedlot. Wow. Y siembra directa. Me acuerdo que en los 90 mi abuelo me decía, esto no puede ser, no puede ser que no se roture la tierra, no puede ser que se engorde el ganado así, sin que camine, que entonces Sí. la grasa, que no sé qué. Sí. Y miren cómo tantos años después eso pasa a ser una realidad, ¿no? No cambió, ¿no? No solo que no cambió, sino que se perfeccionan los métodos intensivos, ¿no? Para el engorde de ganado, así de manera intensiva. Y bueno, nada, el tema de la siembra, que cada vez se rotura menos la tierra porque se comprobó que eso cuida más, el medio ambiente y la calidad del suelo que cuando se roturaba antes. Claro. Cuando fui en ese entonces, fue, creo que por el 2012, ya no recuerdo muy bien, me acuerdo que en ese viaje vi un cordón de vacas muertas tiradas afuera del lugar donde estaban los dueños. O sea, vacas que no Fuera del llegaban alambrado. a ver. Claro, que ni siquiera, no sé, las escondían. Vacas que, no sé, por un ratito no las mataron para que las comamos nosotros. Me pareció terrible. Dije, uy, qué poco se habla de esto. Pero por ahí no estaban aptas para consumo, habría que ver, no lo sé. Bueno, no importa, no es nuestro tema, al menos por el momento. ¿Cómo ves la comuna? Y bueno, nada, está difícil la comuna, está difícil la ciudad, es complejo esto de no planificar. Vieron que hay un plan urbano ambiental en el que se deben considerar todos los ejes que tienen que ver con los desarrollos territoriales en la ciudad. Sin embargo, por ahí por desconocimiento de algunos vecinos y vecinas, o también porque no solamente alcanza con tener una herramienta para hacer un plan urbano ambiental, sino también que todos participen y que se consideren determinados aspectos. Nosotros estamos en la Comuna 4, tenemos distritos económicos, como ustedes saben, uno de los principales es el distrito tecnológico, que está en Parque Patricios, y una parte de Pompeya y una parte de Boedo también, chiquitita, y que tiene más de 320 empresas y que tiene más de 25.000 trabajadores, y por supuesto que ha sido muy bueno eso para el barrio, incluido también el subte, o sea, generar la infraestructura adecuada para que más de 25.000 personas vengan todos los días a trabajar a la comuna y después vuelvan a su casa. Eso hizo que, no sé, los negocios no duerman siesta, o sea, todo se fue cambiando la cotidianeidad del barrio en función de esta nueva realidad, ¿no? Pero con eso no alcanza. Por ejemplo, una de las cosas que había tratado en la Junta Comunal es que el Distrito Escolar 5, que es el que calza justo sobre el Distrito Tecnológico, no tiene orientación en la escuela media para formar egresados que formen parte de los recursos laborales de estas grandes empresas. No hay una articulación. No está eso definido, si bien hay algunas escuelas técnicas, pero con eso no es suficiente. En la última visita que hicimos a Accenture, que tiene 12.000 trabajadores en Argentina, tiene 1.000 búsquedas abiertas. 1.000 búsquedas que, imagínense, yo siempre pienso cómo puede ser que nuestros jóvenes egresados de la comuna no puedan acceder a empleos de calidad en este tipo de empresas, ¿no? Pero en diciembre de 2019, cuando asumí, había 900 búsquedas abiertas. Estamos teniendo un tema pendiente, que es la formación de los jóvenes en función a la empleabilidad. Y a veces se habla de los nuevos empleos, pero no es que sean los nuevos empleos, son los de hoy. Las búsquedas están abiertas hoy y sin embargo no se difunde, me parece, con la suficiente firmeza las oportunidades que da el tener inglés y algún lenguaje de programación y formarse en carreras que están teniendo demanda laboral, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves el tema de las viviendas? Nosotros acá damos cuenta siempre de los desalojos constantes. ¿Cuál es la propuesta del espacio tuyo en relación a esto? Que la verdad es terrible lo que pasa en la Boca, Barracas al menos, para quedarnos bien donde estamos anclados nosotros. Miren, es evidente que la ley de alquileres no fue la mejor respuesta a la necesidad de viviendas que tenemos. Y hablando con un desarrollador inmobiliario, porque bueno, yo tengo así como cierta cosa, digo, pero ¿cómo puede ser que hacen tantos metros cuadrados de oficina y no construyen viviendas? Y entonces me pongo a hablar con uno que construyó el edificio para un banco y me dice, miren, señora Tenaglia, esto es sencillo. Si hubiera una política pública orientada a la construcción de vivienda, a mí me daría exactamente lo mismo. Es más, me agradaría construir viviendas. Lo que está faltando es una política pública orientada a disponer metros cuadrados de vivienda, ¿no? Y entonces, claramente que tiene que ser una decisión del Estado. Y porque esta cuestión de la ley de inquilinos, o quienes tienen, o sea, no todos tienen millones de unidades ni inversiones en metros cuadrados quienes alquilan. Por ahí le quedó el departamentito de la mamá o el departamentito de alguna tía, y entonces, bueno, nada, o piensan, bueno, no sé, no puede ya sostenerse por sus propios medios algún adulto mayor, alquila ese departamentito y le genera un ingreso. Entonces, hay que ser bien cuidadoso cuando uno piensa en cuáles son las reglas para los inquilinos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un capital acumulado exagerado, y sea así como el señor Barriga que vive de la renta. Algunos tienen eso como un plus a su jubilación, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente que también para los jóvenes es bastante más difícil acceder a una vivienda. Yo tengo 49 años. Cuando yo tenía 20, si uno se esforzaba y podía ahorrar, y había otras posibilidades, ¿no? Ahora no hay créditos para la vivienda. Claro. Entonces, si bien acá en el sur tenemos Estación Buenos Aires y Sáenz, que son dos emprendimientos que como ustedes saben, fueron una planificación de ANSES, de Procrear, ¿no? Y que muchas personas que conozco han podido acceder vía ese medio a la vivienda. Claramente no es suficiente. Desde ya. No, y desde tu espacio, ¿cuáles serían? Porque hablas de la participación del Estado en crear una política que favorezca a los emprendedores inmobiliarios, entre otras variables. ¿Cuáles serían las propuestas de intervención del Estado en ese caso? Mira, lo que propone Schiaretti es sentar las bases y los ejes en la producción y el trabajo. ¿Por qué? Porque si bien la vivienda es un derecho, lo que primero necesita la gente es tener un trabajo, un ingreso digno, y generar más empresas, más oportunidades laborales. Esto hace que después, digamos, cumpliendo con este derecho de primer orden, que es el del trabajo, que dignifica y que genera también la concreción y la adquisición de otros derechos, porque vamos a ser sinceros, para vos acceder al Procrear tenés que tener un nivel de ingreso que te permita la relación cuota exactamente. Entonces, muchas personas han querido anotarse y no logran, no califican. Entonces, o sea, parece que estuviéramos dando un paso atrás, pero es para tomar envión. O sea, primero tenemos que poder trabajar en cómo generamos más producción y más trabajo, y esto que yo les decía inicialmente, el tema de la educación, ¿no? Yo soy producto de la educación pública, y la educación pública y un trabajo me permitió el ascenso social. Entonces, es decir, los derechos siguientes que tengo como ciudadana, como individuo, también me los permite la educación y el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, volver a eso, a esas bases, es lo que nos propone Juan Schiaretti. Y bueno, obviamente a través de un gran consenso nacional, porque hay que atender estas emergencias, que son el 42% de pobres, 115% de inflación, que no te alcanza la plata para llenar el changuito para llegar a fin de mes. Y entonces ya quienes tenían antes un empleo y estaban considerados en la clase media, ahora están buscando un ingreso extra. Entonces aparecen vendiendo
viendo por internet, Instagram, no sé, o sea, por redes, y vos te das cuenta que no alcanza y no es suficiente. Entonces, los viejos parripollos. Claro. Y sí, claro. Las canchas de pádel. Y sí, claro, en mi barrio, en el distrito tecnológico, en muchas casas se hace viandas de almuerzo, como también un ingreso alternativo, pero básicamente tendremos que replantearnos que esa no es la forma. Entonces, el eje fundamental es la producción y el trabajo. Y por supuesto, integrar los sectores también, ¿no? Que el servicio financiero esté al servicio, valga la redundancia, del desarrollo del sector productivo, y que sea el campo y la ciudad, o sea, porque vieron que se ha ido como generando... Hay una falsa antinomia. Y a mí me parte al medio porque yo soy campesina, o sea, yo me crié en el campo y me vine acá a estudiar en la universidad. Entonces, cuando se hablaba del campo y nos peleábamos con el campo, yo decía, pero ¿cuál campo? Yo soy una chacarera, hija de chacarero, con una realidad, no es un campo gordo, no todo el campo es la oligarquía. Totalmente. Entonces, ahí, que eso fue como en el 2008, ¿se acuerdan? La 125. La 125. Yo soy de Junín. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo no recordarlo? Y en el interior es muy pujante la actividad agropecuaria, que consume, que manda a sus hijos a la escuela, que los manda a estudiar, es decir, que es otra realidad. Entonces, claro, es el campo y la ciudad. Y también yo siempre, o sea, desde 2018 milito una ciudad productiva en un país productivo, porque considero que la ciudad de Buenos Aires tiene mucha riqueza para disponerla en función del desarrollo nacional, ¿no? Sí, yo siempre cuando pienso en la ciudad de Buenos Aires digo, ¿de dónde sale? ¿Cuál es lo que genera, no? ¿Es solo un lugar turístico para recibir ciudadanos del resto del país y del mundo? ¿Cuál es el valor que le ponemos acá? La ciudad de Buenos Aires no es solo un lugar turístico, la economía del conocimiento es una fuente de ingreso importante para la ciudad, pero también, por ahí se desconoce, la UOM tiene 20.000 afiliados en la ciudad de Buenos Aires. Similar a la cantidad de Avellaneda, similar a la cantidad de afiliados que hay en Vicente López. Claro, un perfil industrial. En Pompeya se producen los cables que utiliza la industria de electrodomésticos en Argentina. En Villa del Parque se producen los cables que utiliza la industria de electromovilidad en Argentina. Y eso no se difunde, porque no hablamos en la ciudad de producción y trabajo, básicamente. Cuando en realidad los porteños y las porteñas también aspiran a tener un trabajo, también aspiran a que sus hijos formen parte de los recursos laborales de las grandes empresas que están radicadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, es pensarlo desde un entramado productivo, ¿no? Y este espacio al que perteneces, de Schiaretti, que encabeza la lista, porque parece que hay como una contradicción entre el campo y la ciudad, el Estado y los emprendimientos privados. ¿Dónde ubicarías? Porque, en definitiva, se requiere, ya sea para la vivienda, para la generación de empleo, se requiere una intervención firme del Estado, incluso para el control de precios, que están desaforados, para un manejo de la economía que no pertenezca casi por exclusividad, porque cuando hablamos del campo, hablamos de los grandes pools de siembra, no hablamos del pequeño chacarero también, y ahí, ¿cómo ubicarías el espacio al que perteneces? No, a ver, en esto Schiaretti es muy claro, insta a la participación, o sea, insta y declama que existan participación, construcciones público-privadas. Es necesario que los privados formen parte de la planificación, y cuando habla de los privados habla de las grandes, de las medianas y de las pequeñas, digamos, ¿no? Con todos, o sea, hay que poder lograr una mesa de consenso, porque ¿cuántos microemprendimientos y pymes se crearon alrededor de YPF? ¿Cuántos alrededor de grandes empresas, sean del Estado o sean público-privadas, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos grandes empresas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuán necesario es contribuir al desarrollo de cadena de valor? ¿Cómo hacemos para generar más empresas? ¿Cómo hacemos para generar todo el empleo que hace falta en Argentina? Y algunos teóricos pueden decirme que hay un desempleo estructural, pero la verdad es que para empezar a hablar del desempleo estructural, primero tenemos que agotar todas las instancias, como peronistas, todas las instancias
para generar producción y trabajo. Y después, entonces, en una segunda instancia, vemos cómo atendemos las emergencias sociales, digamos, y lo que nos esté costando más incluir, ya sea por edad avanzada, ya sea por la brecha digital, y todo esto que no es que nos desayunamos ahora que hay brecha digital, esto viene sucediendo y claramente el Estado la corrió de atrás, no se planificó. Entonces, cuando fue lo de la pandemia, yo que teletrabajo hace 15 años por ser emprendedora de la economía del conocimiento, mucha gente se dio cuenta que podía teletrabajar, que existe la posibilidad de un trabajo híbrido, y entonces todo se modifica, la circulación de las personas, el microcentro quedó vacío, entonces hay una cuestión que tiene que ver con las políticas de Estado, que tiene que ver con la planificación del futuro. Yo siempre digo, el futuro no es algo que nos va a caer como un balde de agua fría. El futuro hay que planificarlo, como nosotros estamos planificando nuestra adultez, no sé, cómo criar a nuestros hijos y cómo acompañar el proceso. Bueno, o sea, todo tiene que ser parte de una planificación. Porque pareciera que están en pugna dos proyectos, ¿no? El industrialista, el del valor agregado, con intervención del Estado, o por lo menos nominalmente así, que representaría el campo nacional y popular, el peronismo, en términos generales, y otros que representaría el neoliberalismo, ¿no es cierto?, con el circuito, con la liberalización de los mercados, con que los mercados se autorregulen, con que el Estado no intervenga, no asfixie a las empresas con impuestos, con el costo laboral, que como lo denominan. ¿Cómo se ubica tu espacio frente a esa disputa? Obviamente de promoción a la industria nacional, obviamente de protección a los pequeños y medianos, y eso sí, eso es una batalla que viene de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Las reglas de contratación y digamos, por más que exista la PYME tramo 1, PYME tramo 2 y las MIPYME, obviamente que no está contemplada esa realidad frente a las grandes, que son las que acceden a a mejores tasas de financiamiento, acceden a capital de trabajo, a dólares diferenciados, a dólar diferenciado, mientras que el resto no tiene ninguna posibilidad. Bueno, pero eso es el reflejo también de una política del parche y no de una planificación. Entonces, digamos, y lo que tiene Juan, en este caso Schiaretti, también es para ofrecer un modelo de gestión que somete el modelo de gestión Córdoba a debate. Entonces, ¿significa que sea perfecto? Probablemente no, pero entonces estamos hablando sobre un modelo al que le podemos aportar todas las mejoras que nosotros consideremos. Esto me parece que es un ejercicio novedoso. ¿Por qué? Porque hay algo que está funcionando y a partir de ahí, ¿cómo lo mejoramos? El modelo por el que estamos atravesando hoy, con dificultades para importar, con dificultades para tener disponibilidad de materias primas, con el dólar diferenciado para algunos sectores y otros no, que cuando diferencian el dólar, por ejemplo, para el agro, hace aumentar el valor del maíz, y quienes se dedican al engorde, acá como decía Laura, terminan teniendo un negocio deficitario. Entonces, ¿qué hacen? Se desprenden de los animales, eso tiene después un impacto en el consumo. Entonces, todo tiene que ver con todo, es complejo, pero es con un Estado presente. No me cuesta imaginar en un sistema de alianzas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ciertos acuerdos con lo que hoy es el oficialismo, ¿o me equivoco? En este sentido, en estas promociones, porque no encuentro muchas diferencias. Mirá, este es un punto central, digamos, porque lo que dice Juan Schiaretti, que nos invita, es a un gran acuerdo nacional, porque hay cuestiones que hay que resolver de fondo, y que deben estar puestas en agenda. Fíjate vos, no sé, la última vez que se quiso sesionar en diputados, la agenda parlamentaria que tenía esa jornada no tenía que ver con los subsidios al transporte que tiene el interior en diferencia al AMBA, y estas batallas que vienen de hace mucho tiempo, que nosotros estamos un poco contaminados en este eje ambacentrista que hay de visión respecto de la planificación federal, y hay que poder escuchar las otras realidades, porque la verdad es que queremos una Argentina de todos y todas, y para todos y todas, ¿no? Entonces, después vos, ¿cómo los flujos de migración interna, y todo lo que va pasando tiene que ver con las posibilidades de desarrollo? ¿En busca de qué va la gente cuando sufre desarraigo? O sea, porque verdaderamente no es que estén locos cuando se mudan. Nadie que esté bien emigra.
Y no, lo hace en búsqueda de lograr una mejora o un trabajo o poder desarrollarse o poder capacitarse. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que lo que más destaca el espacio de Schiaretti es la necesidad del diálogo. El me opongo porque me opongo no tiene sentido. No es una oposición responsable. Estamos charlando con Verónica Tenaglia, comunera de la Comuna 4, La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya, y también precandidata a diputada nacional de Hacemos por Nuestro País. Qué bueno, una mujer peronista en la ciudad. Vamos, que faltan mujeres. Escarbamos, pero encontramos. Faltan mujeres. Hay más. Y tienen que animarse también, porque en este tiempo de la política y cómo se hace el armado de las listas, que es un tanto arbitrario y que no es cierto que cualquiera puede participar en política. Hay muchas trabas, hay muchas imposibilidades, y esto que en algún momento se valora, que es el aportar la diversidad, el pensar distinto, después termina siendo como que el sistema te pone el chaleco y entonces tenés que ser un soldadito más. Entonces se pierde lo que inicialmente te promueve a participar en política. Claro. Propuestas, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, propuestas de tu espacio. Bueno, miren, en Córdoba hay un sistema de escuelas secundarias que se llama Escuelas Proa, que yo me enamoré de ellas, me fui a visitar una. Quisiera que haya escuelas Proa en la ciudad de Buenos Aires, que tienen orientación en informática y que preparan en lenguajes de programación. Digamos que de cómo se forman. ¿Por qué? Porque antes se generaba el test vocacional. Sí. Y verdaderamente pasa a ser necesario, además de contemplar la vocación de las personas, ver cuál es la posibilidad que esa persona va a tener de generar sus ingresos, ¿no es cierto? Entonces, la educación, el impulsar a la juventud a que abrace y se amigue con los nuevos oficios y nuevos empleos que devienen del desarrollo tecnológico es verdaderamente una necesidad. Por supuesto que también la creación de nuevas empresas, hay que buscar un método. Miren, en su momento el macrismo creó la SAS, una forma de generar empresas rápidamente. Bueno, se descubrió que no eran del todo transparentes. Buenísimo, tenemos que tener otra forma ágil y sencilla de crear una empresa, de habilitar un comercio, que no sea estos procesos inmensos y costosos que la verdad complican mucho las cosas. Y las cooperativas también son un sujeto económico que necesitan tener estar contempladas dentro de los procesos de administración y control que hace el Estado, ¿no? Además de poco transparentes, digamos, porque estamos acá a 3 cuadras, que Iron Mountain no le requirieron tantos requisitos, porque si no hubiera pasado 2 veces lo que pasó, ¿no? Eso fue tremendo, y 2 veces la misma piedra ya es un poco más que sospechoso. Es sospechoso, ¿no? Creer que es un accidente. Y en momento, sí, con lo que costó, ¿no? Las vidas que costaron. ¿Cómo sería ante un eventual balotaje el posicionamiento de tu espacio? Yo quiero el voto y quiero el acompañamiento de las y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Les pido que crean en esta oportunidad, en este espacio que estamos creando, para poner la semillita de lo diferente. No voy a hacer una oposición porque sí, sino una oposición racional, considerando las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas en este marco legislativo que se arma dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? En ese sentido, y también quisiera que me dieran la oportunidad, es por venir también de un sector distinto. Yo soy emprendedora pyme y claramente represento a muchas como yo que se han tenido que poner al hombro la generación de su propio empleo y la generación de empleos para otros también, ¿no? Entonces, esta realidad que ustedes ven, dentro del marco de ofertas electorales que pueden encontrar para diputados
y diputadas en la Ciudad de Buenos Aires, qué perfiles tienen, y votar en función de los perfiles y en función de las trayectorias, no solamente con esto de con la casta, digamos, que hay un montón de personas enojadas por sentir que quienes van en las listas lo hacen en función de considerar lineamientos de orgas y no en función de dar batallas reales por los problemas de la gente. Buenísimo, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y darme esta posibilidad de que me escuche la audiencia y de pedir el voto. Bueno, podés volver cuando quieras. Gracias. Verónica Tenaglia, comunera de la Comuna 4 y precandidata a diputada nacional de Hacemos por Nuestro País.